Antes que nada hay que dejar algo muy claro, compa Rayado, lo que estás a punto de leer es una crónica de ficción, un relato nacido del corazón albiazul y del mundo de los rumores que tanto nos gusta comentar en la sobremesa, en la carnita asada y en las redes sociales, sin señalar a ningún jugador real ni basarse en hechos confirmados, pero retratando esa sensación de escándalo, dudas y pasión que todos ya vivimos cuando escuchamos que una de nuestras figuras podría haber sido apartada de él. Plantel por indisciplina. Dicen que en Monterrey los chismes vuelan más rápido que el aire caliente que sube desde el asador, y esta vez no fue la excepción. Desde temprano comenzaron a circular en grupos de WhatsApp, en X y en programas de radio versiones de que una de las grandes estrellas del club, ese jugador que todos veíamos como intocable, habría sido separado de los entrenamientos por un supuesto acto de indisciplina que nadie se atrevía a describir con detalles, pero que todos parecían conocer a medias. Para la afición rayada, acostumbrada a ver el club como una institución seria, poderosa e organizada, la idea de que una de sus figuras pudiera estar en problemas internos cayó como balde de agua fría. Muchos se negaban a creerlo, otros lo daban por hecho, y algunos más se refugiaban en el clásico hasta que el club no diga nada, yo no me creo nada. Pero por dentro todos sentíamos esa mezcla de curiosidad, coraje y preocupación que solo el fútbol puede provocar en una ciudad que vive para su equipo. Las primeras horas fueron un caos digital, fotos sacadas de contexto, videos antiguos reciclados como si fueran de hoy, supuestos insiders asegurando que el jugador había tenido un fuerte altercado con el cuerpo técnico, otros diciendo que había llegado tarde a una concentración, unos pocos insinuando problemas más graves. Pero nadie con una versión sólida, nadie con una prueba real, solo ese humo espeso que hace imposible ver con claridad, y al mismo tiempo, mantiene a todos pegados a la pantalla esperando el siguiente capítulo. Como aficionado de Rayados, confieso que sentí el corazón apretado al imaginar al crack que tantas veces nos hizo gritar goles decisivos, ahora envuelto en un rumor que lo pinta como un profesional que cruzó la línea, aunque por dentro yo mismo repetía que la camiseta pesa, que los valores del club siempre han estado por encima de cualquier nombre y que, si algo así fuera cierto, habría que encarar la situación con firmeza pero también con justicia. En medio de ese torbellino, empezó a repetirse una frase en la ciudad: lo habrían apartado por indisciplina. Así, sin sujeto, sin contexto, sin fecha ni hora. Lo preocupante no era solo lo que se decía, sino todo lo que no se decía, porque el silencio oficial de la directiva, del cuerpo técnico y del propio jugador abría la puerta a toda clase de interpretaciones, desde el simple llegó tarde hasta teorías más oscuras que, en una ciudad tan pasional como Monterrey, se inflan con cada comentario en una mesa de tacos o en una fila de supermercado. En la radio nocturna, esos programas donde la gente llama para desahogar el alma rayada, comenzaron a entrar llamadas de hinchas que juraban haber visto al jugador en lugares donde no debería estar, en horarios en los que supuestamente debía estar descansando, mientras otros pedían calma, recordando que no es la primera vez que se exagera una historia y se crucifica a alguien solo por el eco de las redes. La batalla entre la prudencia y el morbo se libraba en vivo, con cada opinión subiendo la temperatura del ambiente. La prensa deportiva local, siempre pendiente de cualquier detalle del gigante del norte, empezó a caminar sobre esa delgada línea entre informar y alimentar la novela. Algunos periodistas optaron por hablar de un caso interno de disciplina sin dar nombres. Otros eligieron solamente mencionar un jugador importante del plantel que podría estar bajo evaluación, y unos cuantos, quizá más atrevidos, se soltaron con frases picantes que, sin acusar directamente, dejaban claro que hay algo que el club prefería manejar puertas adentro. Para la banda rayada, la idea de tener una bomba de tiempo explotando dentro del vestidor genera una angustia especial, porque todos sabemos que el ambiente interno es clave para pelear títulos, sobre todo cuando se viene una temporada cargada de liga, liguilla y torneos internacionales. La sola posibilidad de un conflicto serio entre una figura del plantel y la disciplina del club despierta fantasmas de temporadas pasadas, cuando cuestiones extracancha terminaron costando caro dentro del césped. Con el paso de las horas, comenzaron a circular capturas de pantalla de supuestos mensajes de gente cercana al vestidor, asegurando que el jugador en cuestión no apareció en un entrenamiento, que habría respondido con mala actitud a una indicación del cuerpo técnico o que incluso se habría negado a viajar con el equipo para un partido de preparación. Pero ninguna de esas versiones venía acompañada de un comunicado oficial, y eso hacía que el rumor se volviera más seductor para algunos y más sospechoso para otros. En los pasillos del estadio, en los alrededores de la tienda oficial y en los bares donde se reúnen los rayados más fieles, las pláticas giraban alrededor de la misma pregunta: ¿qué pesa más, el talento o la disciplina? Muchos coincidían en que la camiseta está por encima de cualquier jugador, por más figura que sea. Mientras otros subrayaban que en el fútbol moderno las estrellas también necesitan sentirse protegidas, escuchadas y acompañadas, porque el peso de una ciudad entera sobre sus hombros puede llevar a errores humanos. La narrativa que se tejía en redes parecía dividir a la afición en tres grandes grupos: los que exigían mano dura inmediata, casi como un castigo ejemplar; los que preferían esperar a escuchar la versión del jugador y del club antes de tomar partido; y los que veían todo como una
Estrategia de desestabilización, una novela más inventada por rivales y detractores para intentar romper el ambiente de un Monterrey que en los últimos años se ha acostumbrado a pelear en lo más alto. Mientras tanto, el jugador fantasma de este rumor, esa figura sin nombre que todos imaginan pero nadie puede señalar con certeza, se convirtió en un símbolo de algo más grande, la tensión entre la vida privada del futbolista y la responsabilidad pública que conlleva vestir una camiseta histórica. En una ciudad que vigila cada paso de sus ídolos, cualquier error, cualquier noche mal calculada o cualquier respuesta impulsiva puede transformarse en un acto de indisciplina amplificado al máximo. En programas de televisión, exjugadores del club aparecieron como analistas y hablaron de experiencias parecidas en el pasado, de compañeros que cruzaron la línea y de cómo el vestidor se veía obligado a elegir entre cerrar filas o marcar distancia. Sin dar nombres, contaban anécdotas de llamadas de atención fuertes, de multas internas, de entrenamientos extra al amanecer y de reuniones tensas donde la jerarquía del escudo se imponía sobre el ego individual. Entretanto, la directiva mantenía un silencio que muchos interpretaron como estrategia, ni confirmaban ni desmentían, quizá para evitar darle más aire al fuego del rumor, quizá porque realmente se estaba manejando un tema delicado dentro del club. Esa falta de claridad, sin embargo, dejaba a la afición en un limbo incómodo, alimentando hilos de teorías y conspiraciones digitales que crecían con cada hora sin un comunicado. Como hincha rayado, uno se siente dividido entre el deseo de saber toda la verdad y la conciencia de que, a veces, la mejor manera de cuidar al club es permitir que ciertos asuntos se resuelvan de puertas para adentro, pero cuando ves a miles de aficionados preguntar lo mismo, cuando escuchas a niños en la escuela repitiendo frases que leyeron en redes, entiendes que el silencio tiene un costo, y ese costo es la imaginación desbordada de una afición que llena los vacíos con su propio guión. El barrio, los amigos de siempre comenzaron a contar la historia como si fuera una leyenda urbana. Dicen que se encaró con el técnico frente a todos, me dijeron que hubo palabras fuertes en el vestidor, un compa que trabaja cerca del club escuchó que lo mandaron a entrenar aparte, cada versión tenía un detalle nuevo, una hora diferente, un tono distinto, y aún así, todas se sostenían sobre la misma base frágil, la ausencia de hechos confirmados. Hubo quienes, con una mirada más fría, recordaron que la disciplina ha sido clave en los momentos más gloriosos del club, que los títulos no se construyen solo con tal vez el mejor plantel, sino con una mentalidad colectiva en la que nadie se sienta por encima de los demás. Desde esa perspectiva, si un caso así existiera, la reacción de apartar temporalmente a un jugador para marcar límites podría ser entendida como una señal de que la institución sigue firme en sus principios, pero también surgieron voces que pidieron empatía. Recordaron que los futbolistas son personas que cargan presiones familiares, críticas constantes, comparaciones con otros cracks y exigencias diarias de la afición y la prensa. Esas voces se preguntaban si, en lugar de crucificar a alguien por un posible arranque de carácter, no deberíamos pensar en cómo acompañar emocionalmente a los jugadores para evitar que el estrés se convierta en explosiones mal dirigidas. La especulación alcanzó otro nivel cuando ciertos comentaristas comenzaron a hablar de posibles consecuencias deportivas, que si el jugador podría perder la titularidad, que si el club valoraría alguna sanción económica fuerte, que si, en un escenario extremo, hasta podría ponerse sobre la mesa una salida anticipada. Todas eran hipótesis, líneas imaginarias de tiempo que algunos presentaban casi como realidades, jugando con la ansiedad de una afición que no soporta la idea de perder a una de sus figuras. Las redes oficiales del club, como siempre, se mantuvieron enfocadas en entrenamientos, campañas sociales, promociones y mensajes motivacionales, sin hacer alusión al incendio que ardía afuera. Cada foto de los futbolistas sonriendo en una práctica, cada historia de Instagram mostrando ejercicios de calentamiento, era analizada como si fuera una pista. Mira, ahí no está, ya viste que se ve al fondo entrenando. Seguro ya lo perdonaron, comentaban los aficionados en los comentarios. En esa atmósfera tensa, el nombre del jugador, aunque nunca mencionado públicamente en el rumor original, empezó a flotar en susurros, en mensajes privados y en conversaciones de pasillo, demostrando que, aun cuando uno intenta mantener la prudencia, la mente busca rostros para poner en el lugar del supuesto protagonista, y es ahí donde el peligro del rumor se vuelve más evidente. Porque puedes dañar la imagen de alguien sin tener una sola prueba. Como seguidor del Monterrey, cuesta aceptar que nuestra pasión pueda convertirse en arma de doble filo. Por un lado, somos la fuerza que empuja al equipo, la voz que retumba en el estadio, la playera que se ve en cada esquina de la ciudad, pero por otro, cuando nos dejamos llevar por el morbo, podemos participar en un linchamiento simbólico que no distingue entre verdad y chisme, entre error puntual y condena eterna. En medio de todo, algunos aficionados comenzaron una campaña particular en redes, mensajes pidiendo respeto, recordando que nadie es culpable solo porque un rumor lo señale, que la presunción de inocencia también debería aplicarse en el fútbol, que apoyar al club no significa apagar el cerebro, sino usarlo para no caer en la trampa de creer cualquier cosa que se comparte sin fuentes claras. Otros, más radicales, insistieron en que la directiva debía salir a hablar sí o sí, a negar o confirmar, a ponerle nombre o enterrar la historia,
porque, según ellos, la transparencia es la única forma de evitar que la bola de nieve siga creciendo. Sin embargo, la historia del fútbol demuestra que, muchas veces, las instituciones prefieren resolver conflictos internos sin exponer a nadie públicamente, sobre todo cuando hay contratos, patrocinios y reputaciones de por medio. En tertulias nocturnas, se debatió sobre dónde está la línea entre un error disciplinario que amerita una sanción interna y una actitud realmente inaceptable que podría romper definitivamente la relación entre un jugador y el club. Se recordaron casos de otras instituciones donde actos de indisciplina derivaron en rescisión de contrato, pero también ejemplos donde las partes encontraron la forma de recomponer la historia con diálogo, disculpas sinceras y segundas oportunidades. El rumor del jugador apartado por indisciplina también sirvió como espejo para reflexionar sobre cómo han cambiado los tiempos. Antes, muchos problemas se quedaban en el vestidor y quizás solo se comentaban en la colonia. Hoy, en cuestión de minutos, una versión sin confirmar puede volverse tendencia nacional, ser tema en programas de televisión y generar un juicio público que, a veces, no deja espacio para matices. En ese contexto, el Monterrey, como club grande, está siempre expuesto a que cualquier chispa se convierta en incendio. Cuando tienes una plantilla llena de talento, sueldos altos y expectativas enormes, cada gesto de molestia al salir de cambio, cada ausencia en una foto, cada unfollow en redes sociales, es interpretado como señal de crisis, aunque a veces sea solo una coincidencia o un momento humano. Para la afición, sin embargo, es difícil separar el amor al equipo de la necesidad de sentirse informada. Cuando sientes que el club es parte de tu identidad, quieres saber qué pasa dentro, qué se cocina, qué decisiones se están tomando, y cuando esa información no llega, el vacío se llena con rumores, teorías y suposiciones que muchas veces dicen más de nuestras emociones que de la realidad del vestidor. Algunos hinchas aprovecharon la situación para hablar de la importancia de que el club tenga códigos de conducta claros, tanto para los jugadores consolidados como para las promesas jóvenes, que todos sepan desde el día uno qué significa vestir la camiseta, qué se espera de ellos dentro y fuera de la cancha, y cuáles son las consecuencias de cruzar ciertos límites, no como amenaza, sino como parte de una cultura de profesionalismo compartida. Desde otra orilla, hubo quien apuntó que también es necesario acompañar, no solo sancionar, que si el rumor de indisciplina naciera de una situación de estrés, de un problema personal mal gestionado o de una explosión emocional, el club debería tener estructuras de apoyo psicológico y humano para evitar que la frustración de un jugador termine dañando al grupo, porque al final, detrás de cada dorsal, hay una historia compleja que la tribuna no siempre ve. El debate sobre el rol del entrenador también entró en escena. Algunos señalaron que la mano dura, el orden y la autoridad son irrenunciables para mantener un vestidor sano, mientras otros defendieron una aproximación más dialogante, donde la figura del técnico no solo impone disciplina, sino que escucha, acompaña y se convierte en referente humano para sus dirigidos, especialmente cuando las cosas se ponen tensas. Mientras tanto, en las mesas deportivas, se analizaba el impacto que tendría, en caso de ser real, la ausencia de una figura importante en los próximos partidos, cómo se reacomodaría la alineación, quién podría tomar ese lugar en el once titular, si eso obligaría a cambiar esquema, se abriría la puerta a un joven de la cantera o a un jugador que venía pidiendo minutos y ahora encontraría su oportunidad dorada. Algunos aficionados, quizá con más fe que miedo, decidieron ver en este rumor una posibilidad para que otros nombres brillen, para que se demuestre que el Monterrey no depende de un solo futbolista, por más decisivo que sea, sino de la fuerza colectiva del plantel, que si en algún momento se llega a perder a una figura por indisciplina, por lesión o por transferencia, el escudo seguiría siendo el mismo, y la camiseta seguiría pesando igual. Otros, en cambio, vivieron el rumor como una amenaza directa a las aspiraciones deportivas del equipo, convencidos de que un conflicto interno de este tipo, de confirmarse, podría romper la armonía necesaria para competir al máximo nivel. El temor de ver una temporada prometedora descarrilarse por un problema extracancha es el tipo de pesadilla que ningún rayado quiere que se vuelva realidad. En medio de esa marea de emociones, surgió también una reflexión sobre nosotros, la afición, y nuestro rol en estas historias. Somos parte de la solución cuando pedimos calma, respeto y responsabilidad en la información, o alimentamos el problema cuando compartimos capturas sin contexto, audios de dudosa procedencia y me dijeron que disfrazados de certeza. Esa pregunta quedó flotando en el aire digital de la ciudad. Como hincha rayado que ha visto al equipo levantar trofeos y también sufrir derrotas dolorosas, uno aprende que el fútbol nunca es solo fútbol, es orgullo, es identidad, es tema de familia, es excusa para reunirse, pero también puede convertirse en una arena donde, si no tenemos cuidado, destruimos la reputación de alguien con la misma facilidad con la que celebramos un gol, y este rumor, real o no, nos recordó esa responsabilidad del supuesto caso de indisciplina. También abrió la puerta para hablar de la figura del ídolo. Esos jugadores que parecen intocables, que venden camisetas, llenan estadios y protagonizan campañas publicitarias. Cuando un rumor los toca, el golpe es doble,
porque no solo está en juego su desempeño deportivo, sino también la imagen construida alrededor de ellos, lo que representan para miles de niños que los ven como héroes. Tal vez por eso, muchos aficionados insistieron en la necesidad de separar el juicio sobre un acto concreto de la cancelación total de una carrera. Hay quienes, aun aceptando que un jugador pueda equivocarse gravemente, creen en la posibilidad de la redención, en el poder de una disculpa genuina, de una sanción cumplida y de un regreso humilde en el que el futbolista demuestre que aprendió la lección y vuelve con más compromiso. En contrapartida, algunos sectores de la afición afirmaron que la disciplina no se negocia, y que poner límites claros, incluso si eso significa perder a una estrella, puede mandar un mensaje poderoso al vestidor y a toda la institución, una muestra de que el Monterrey no está dispuesto a sacrificar sus valores históricos ni su cultura de trabajo serio, por más talento que haya de por medio. En esta novela sin autor confirmado, el silencio del protagonista es otro elemento clave. No hubo comunicados personales, no hubo videos aclaratorios en redes, no hubo entrevistas exclusivas. Ese vacío de palabras alimentó tanto la esperanza de quienes creen que no hay nada grave, como la sospecha de quienes ven en la ausencia de declaraciones una señal de que algo sí está pasando, aunque no sepamos qué. Para quienes amamos los colores albiazules, esta situación imaginaria sirve también para preguntarnos qué esperamos de nuestros ídolos. ¿Queremos que sean perfectos, impecables, infalibles? ¿O aceptamos que son humanos que pueden tropezar, siempre y cuando el club y ellos mismos asuman las consecuencias y trabajen para reparar cualquier daño? La respuesta a esa pregunta define mucho la cultura de una afición. Al ver cómo el rumor se extendía, algunos periodistas más responsables optaron por recordar una regla básica: sin fuentes claras, sin documentos, sin declaraciones oficiales, lo único que existe es especulación. Y aunque la especulación puede ser material de conversación y entretenimiento, no debería transformarse en sentencia definitiva contra una persona, menos si ni siquiera estamos seguros de que la historia tenga fundamento. Aún así, el eco del chisme fue creando su propia realidad paralela: memes, videos editados, montajes de posibles discusiones en el vestidor, recreaciones dramatizadas en programas de televisión. El caso del jugador apartado por indisciplina se convirtió en un guión con múltiples versiones, cada una más exagerada que la anterior. Mientras la vida real del club continuaba con entrenamientos, viajes y partidos por disputar en cada jornada, la afición miraba el once titular con lupa, tratando de identificar ausencias, cambios de actitud, gestos de tensión, abrazos que parecían más fríos, festejos menos efusivos, cualquier pequeño detalle que pudiera considerarse pista. El fútbol, que ya es de por sí un espectáculo cargado de emociones, se transformó en una serie de televisión donde todos jugamos a ser detectives. Para algunos jugadores, ver cómo un rumor puede incendiar la ciudad fue también una advertencia clara. Sus actos, dentro y fuera de la cancha, están bajo la mirada constante de una afición que no perdona fácilmente, y quizá, en el fondo, esta historia imaginaria funcione como recordatorio de que la responsabilidad de vestir la camiseta del Monterrey no termina cuando suena el silbatazo final. En los grupos de la hinchada, entre cantos y bombos, hubo quienes propusieron una postura colectiva: apoyar al equipo por encima de cualquier rumor, cerrar filas alrededor del escudo, no permitir que voces externas marquen la agenda emocional de la afición, que, si algo grave ocurriera de verdad, sería el propio club quien tendría que dar explicaciones, y entonces sí, como pueblo rayado, levantar la voz con fuerza. Otros, más desconfiados, sostuvieron que la afición también tiene el derecho de exigir claridad, de pedir que no se le esconda información, de reclamar transparencia en el manejo de situaciones que pueden afectar el rendimiento deportivo. En esa tensión entre confianza plena y espíritu crítico está uno de los dilemas más interesantes para cualquier hinchada moderna. Mirando todo desde cierta distancia, uno puede ver que este rumor de un jugador apartado por indisciplina, aun siendo una ficción en este relato, condensa muchos de los miedos y expectativas de la afición rayada. Tememos que algo rompa el proyecto deportivo, esperamos que el club sea firme y justo. Deseamos que nuestros ídolos estén a la altura del escudo, pero también queremos creer en segundas oportunidades y en la fuerza del grupo. Al final del día, cuando se apagan las pantallas y solo quedan las luces lejanas del estadio, hay una verdad que no depende de rumores ni de chismes. El Monterrey es más grande que cualquier historia pasajera, más grande que cualquier conflicto interno, más grande incluso que la figura más brillante del plantel. La grandeza del club se sostiene en décadas de pasión, en una ciudad que ha hecho de la camiseta parte de su propio ADN. Tal vez por eso, la mejor forma de enfrentar cualquier rumor, real o ficticio, es recordar que nuestra fidelidad no está atada a un nombre, sino a un escudo, que podremos debatir, enojarnos, exigir, perdonar o no, pero al final seguiremos llenando el estadio, cantando hasta quedar sin voz y creyendo que, pase lo que pase, este Monterrey puede levantarse de cualquier golpe, dentro o fuera de la cancha. Y mientras la ciudad sigue girando, mientras se prenden nuevos chismes y se apagan otros, el corazón rayado late con la misma intensidad de siempre, esperando que, si algún día se presenta de verdad un caso de indisciplina grave,
el club lo maneje con la firmeza de su historia y la humanidad que exige el fútbol moderno, porque al final, lo que todos queremos es lo mismo, que la camiseta siga siendo orgullo, que el vestidor siga siendo familia y que la pasión por Monterrey nunca se vea ensuciada por rumores que no sabemos si fueron reales o solo humo que el viento digital se encargó de inflar. Les presentamos las últimas noticias de los Rayados de Monterrey. Suscríbanse a nuestro canal y denle like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.